De Mendiguren, nosotros Dos economistas y un industrial, ¿no? No, y un industrial, Entonces por acepté eso, las vamos a hablar con zapatillas. economista, de Mendiguren industrial. A ver, nosotros que somos los que tenemos más años de experiencia, hemos visto a todos los gobiernos negociar y recibir, buenos deseos de Estados Unidos, de todo en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y todos terminan reclamando planes económicos sustentables, que uno lo asocia con ajuste. ¿Dónde estamos parados? Un tema interesante lo que está pasando hoy, ¿no? De vuelta. Al fondo ya lo conocemos. El fondo nunca te va a pedir otra cosa que ajustar, gastar menos, porque no, sos vos el que tenés que llevarle qué respuestas tenés para salir de donde entraste. A lo que sí es cierto que la experiencia del fondo, cada vez que pidió ajuste, le fue mal, al fondo y al país. Si vamos a la última experiencia, fue con la Alianza, lo agarró a Machinea, le metió la tablita, bajamos los sueldos, después lo agarró a López Murphy, después lo agarró a Cavallo, hizo sacarle el 13% a los jubilados. Y estaban los mismos que ahora, ¿no? Estaba Patricia Bullrich, Machinea, López Murphy, Patricia, Lombardi, Sturzenegger. Y compraron, le bajaron el 13% a los jubilados, hicieron todo lo que les pidió. ¿Y qué hizo el fondo en el mes de diciembre? Le sacó el banquito, no le mandó 1.300 millones de dólares, porque nada era suficiente, y nos llevó a la peor crisis social, política y económica que recuerda el país. ¿Qué nos hizo a nosotros en el 2002? Bueno, por supuesto, no negoció, que nos decía todo lo contrario a lo que tuvimos que hacer. Yo estuve en una reunión con Arlon Sinn, representante del fondo, con Duhalde, con Remes y con Blecher. Y me acuerdo que le dijo, no hagan los planes jefes y jefas porque eso es déficit, y liberen el tipo de cambio, no intervengan con reservas. A lo cual Duhalde le dije, ni loco, ya liberamos el tipo de cambio en enero, casi más nos vamos al desastre, y usted sabrá de economía, pero yo de política, no hacemos los planes, se me incendia el país. El hindú no dudó, le volvió a repetir lo mismo, parecía tartamudo, no lo escuchó. ¿Qué sucedió al fondo? No solamente no nos dio un peso, sino que blindó a Brasil con 30.000. Acuérdense, blindó a Uruguay con 3.000, porque ya daba que la onda expansiva nuestra nos iba a matar. Sin embargo, la Argentina, pues un fenómeno especial, y nada es comparable, ¿no? Decidió salir produciendo, no fuimos a ese ajuste, y fue la única vez que el fondo cobró. Argentina levantó, el mismo año 2002 generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial, eso estabilizó las variables económicas, después creció, recuperó la gobernabilidad de la economía. Acá estamos hablando de Aldo Ferrer, que siempre nos dice a eso, lo importante cuando uno genera riqueza y no están los derivados financieros, bueno, y ahí al fondo le fue bien, de una sola vez cobró el 100% de su deuda. ¿Y ahora? Entonces ahora yo creo, primero, yo lo escuché a Forí, y hay que tener cara dura para decir esto, ¿no? Perdón que lo diga. Acá tengo cómo estaba la Argentina cuando nos dio 54.000 millones de dólares. Récord de déficit de la cuenta corriente, récord histórico, 30.000 millones. Récord de déficit histórico de la balanza de pagos, 13.000 millones. Récord de inflación, la más alta que teníamos desde la hiper. Y en ese momento, ¿qué número pidió para poner 54.000 millones de dólares? Y además con un perfil de vencimientos que alguien pensó, yo lo llamaría Toto Caputo, que venga, que diga qué fórmula vio para decir que con esa Argentina que se endeudaba podía este año pagar 19.000 millones de dólares, que me lo explique, que no lo explique. Y el año que viene 20.000. Un disparate. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo tuve una reunión junto con Sergio Massa, junto con Lavagna, con Caldarelli, que era el representante del fondo, en noviembre del 2018. Ahí Aldo Piñanelli. ¿Te imaginas que nos sentamos con Caldarelli? Un perito mercantil hacia los números, elegimos Caldarelli. No cobrás. ¿Por qué? Mirá el perfil de vencimientos que pusiste, mirá lo que ya la Argentina debe y mirá el nivel de ingresos de la Argentina, su capacidad de repago. Estás muerto. Y salimos y se lo dijimos a la prensa en el 2018, no escondimos nada. El pobre Caldarelli no miró, ¿qué iba a decir? Era grosero lo que estábamos hablando. ¿Y sabe qué nos dijo? A nosotros nos pidieron un plan de estabilización
y no un plan de crecimiento. Entonces, que hoy nos sentemos con el fondo, indudablemente me está pidiendo a mí lo que pidió. ¿Por qué no le llamamos eso que le mostró? ¿Qué le pidió? ¿Qué sustentabilidad pidió cuando prestó la plata? Y ahora me lo pide cuando tengo que renegociar el desastre que hizo. Hay incongruencia, ¿no? Ahora, bueno, Marina, ¿podemos decirle al fondo, mirá todo lo que pasó o tenemos que sentarnos y negociar? Yo trataría de acomodar algunas de las cosas que dijo tan divertidamente, ¿no? Digamos, acá el Vasco. Primero, digo, es cierto que el fondo le soltó la mano a la Argentina en el 2001 después de un escenario de ajuste fiscal en un contexto de una economía sin inflación, ¿no? O sea, Argentina en 2001 era parecida a, si querés, Grecia en 2010. Eran economías sin inflación, donde el programa era extraordinariamente recesivo y los ajustes nunca terminaban de llegar a buen puerto. La principal diferencia que vos tuviste entre Grecia y Argentina es que Grecia tuvo un prestamista de última instancia, alguien que le puso plata hasta el final. Argentina no tuvo un prestamista de última instancia, el fondo te soltó la mano y, como bien dice acá el Vasco, después ayudó a Brasil y ayudó a Uruguay, porque Argentina en 2001 tenía riesgo sistémico. Hoy Argentina no tiene riesgo sistémico. Grecia tenía riesgo sistémico y fue la razón por la cual la Troika, en ese momento el Fondo Monetario, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, le pusieron la plata a Grecia, que finalmente la llevaron a reestructurar la deuda y la llevaron a hacer un ajuste fiscal, pero Grecia tenía en ese momento un esquema de redescuentos automáticos que iban del Banco Central Europeo a Grecia y financiaron más de la mitad de la salida de los depósitos. La convertibilidad voló por los aires cuando se fue el 20% de los depósitos. Después son historias distintas, yo trataría de no mezclar. El Fondo Monetario de ese momento era el fondo que se había quedado descapitalizado después de la crisis asiática, después de la crisis rusa, después de Ecuador, después cuando llegó a Argentina no tenía plata, y en ese momento la agenda política en Estados Unidos era otra. Sí, estaban las Torres Gemelas y nadie pensaba en ponerle plata al fondo para salvar un país como Argentina. Hoy la historia, si querés, es distinta. ¿Sí? Entonces digo, vamos para hoy. Hoy en Argentina, la discusión que escuchaba yo recién de si se endeudó más uno o el otro, la verdad que ya estoy bastante podrida de escuchar ese esquema de discusión, porque la verdad es que es cierto que Argentina entró en déficit fiscal en el año 2009. Agrego una aclaración. En el año 2002, Argentina hizo el ajuste fiscal y externo. La devaluación de la moneda, las retenciones, y si querés después, un año después o unos meses después, el rebote del nivel de actividad te llevó a que Argentina pasara a tener, ¿te acordás? Un punto y pico de déficit, o sea, era el déficit cero que nunca llegaba porque te caía la recaudación, a tener 4 puntos de superávit fiscal, que son los que hereda el kirchnerismo de Duhalde. ¿Sí? Entonces, el programa... 7% de crecimiento. El 2003, primer año fue 40% de inflación, segundo año fue 3% de inflación, 10% de crecimiento. El gobierno ya estaba en 3% de la inflación. 2003 fue 3%, 2002 fue 40%, 2004 fue 6%. Cuando en mayo asume Kirchner, ya la inflación estaba en el 3%. La inflación estaba, pero vos forzaste las tasas de crecimiento de corto plazo y vos perdiste los superávits, el superávit fiscal y el superávit externo. El superávit fiscal lo perdiste en 2009 y el superávit externo lo perdiste en 2011. Estamos hablando de cómo llegamos hasta acá. A partir de 2009 vos tuviste déficit fiscal. Con déficit fiscal, la forma de financiamiento del Estado fue básicamente apropiándote de las FJPs y de los flujos de las FJPs, apropiándote de las reservas del Banco Central, y Argentina se desendeuda con el mercado. Pero la deuda intrasector público existía, ANSES, Banco Central, y la otra deuda que consumiste fue las reservas. Vos tenías 40.000 palos de reserva después de que le pagaste al fondo. ¿Cuándo me estás y esos hablando? 44. Estamos mezclando todo. Vos mezclaste todo, yo te estoy tratando de volver a aclarar lo que vos dijiste. Yo lo que te digo es el periodo, la crisis que dejó este gobierno. Vamos de nuevo, yo lo que estoy diciendo... No, vamos de nuevo, de nuevo. Yo me llego hasta el 2003, cuando entregamos el gobierno, que recibimos lo que recibimos. Pero a ver, digo, las tasas de crecimiento chinas tomaron una decisión en Argentina donde vos tuviste política fiscal, de ingresos y monetaria extraordinariamente expansiva, que convirtieron en déficits los superávits heredados. Y una vez que entraste en déficit, la deuda es la contracara del déficit. Quiero incorporarlo a Agustín también. No, pero marcar una pequeña observación y retomo la pregunta que le hacías a Marina cuando arrancaba acerca de, bueno, entonces esto con el Fondo Monetario, lo que pasó ya está y ya pasó.
Y no es menor pasar por alto eso, porque digamos, si no caemos en análisis intencionalmente que apuntan a bajar la vara de la cuestión, en esta pretensión de hacer un análisis ahistórico. No, el gobierno de Macri en Argentina, como tantos gobiernos de corte neoliberal a lo largo de la historia, trajeron la deuda con organismos internacionales, trajeron la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es el gran problema que tiene hoy la Argentina. Por eso hablamos todo el día del Fondo Monetario. No estamos hablando de que la economía se recupera, que la industria crece, que retoma niveles prepandemia, que creció mucho más rápido de lo que esperábamos, que ahora tenemos el gran desafío de sostener ese crecimiento. Hablamos del gran problema de la deuda con el Fondo Monetario porque hay vencimientos impagables durante nada menos que ahora, el primer trimestre de este año. ¿Por qué? Porque tomaron una deuda de manera absolutamente irresponsable y en la cual el propio Fondo Monetario, que siempre actuó, como describe al Vasco, de esa manera a lo largo de la historia, fue cómplice de ese endeudamiento que hoy nos somete a todos los argentinos. Entonces, no se puede sacar eso del análisis. El plan, hoy el Fondo Monetario le exige a la Argentina un programa económico, que no hay programa económico. ¿Qué programa económico quiere el Fondo Monetario? El programa económico que le puso el gobierno de Macri arriba de la mesa cuando contrajo la deuda, ¿sabés qué inflación proyectaba para el año 2019? 17%. Y en el que ellos preveían como el peor escenario, 20%. Fue 55% la inflación de 2019 y eso se firmó en 2018. Ambas partes, Carlarelli, con el que habló el Vasco en su momento, no sabían que estaban firmando algo incumplible, incobrable. Bueno, hay una complicidad del organismo y de ciertos gobiernos de corte neoliberal en la Argentina, como fue el de Mauricio Macri, de someter y de restringir cualquier posibilidad de desarrollo de crecimiento a lo largo del tiempo. Y las políticas expansivas a las que vos haces alusión de 2009 en adelante también tuvieron que ver con la expansión del Producto Bruto y la redistribución. Acá no estamos tratando de encontrar una respuesta, sino que lo que estamos tratando de encontrar es plantear, digamos, tratando ¿De qué? de defender posiciones. Perdóname, Acá tenés un problema que es una herencia, una herencia de una herencia y una herencia de una herencia de una herencia. O sea, acá estamos discutiendo eternamente herencias y depende de dónde empieces a contar la historia es distinta. Marina, ¿sí? herencias más o menos graves. Vamos de nuevo. Yo escribimos con Daniel Karner este libro que se llama Tiempo perdido, la herencia, el manejo de la herencia, donde tenés una descripción pormenorizada de la herencia que recibe Macri, no todas las herencias son lo mismo. Los errores que comete Macri en el arranque de la gestión, lo que fue el corte al crédito en el intento de financiar el gradualismo con crédito, más los errores de arranque, y puntualmente, digamos, lo que fue el programa con el fondo, el primer programa con el fondo, el segundo programa con el fondo, el haber sostenido la cuenta capital abierta. Somos críticos particularmente de eso. Ahora, lo que yo digo es, el programa con el fondo se cayó en las PASO, agosto de 2019. El Fondo Monetario... Eso dice Tetaz, el profesor Tetaz. De nuevo, el Fondo Monetario te puso una pared de vencimientos, ¿sí? Los 44.000 millones de dólares que arrancaban en septiembre, del 2021, ¿sí? Y el que llegaba a gobernar sabía que esa pared de vencimientos existía. ¿Sí? El acuerdo se cayó. Brasil, cuando vos decís que el fondo le puso los 30.000 palos a Brasil para sostenerlos, Brasil tuvo una situación particular donde Cardoso y Lula, que era el cuco comunista que te iba a cortar el crédito, se pusieron de acuerdo. Lula mandó una carta al mercado y tranquilizó al mercado. Acá lo que terminaste de hacer fue terminar de reventar el crédito. Hiciste una reestructuración de deuda agresiva con el sector privado. A ver, Vasco, yo te escuché a vos. Una reestructuración. Este es el club del PowerPoint. No, pero no es el club del PowerPoint. Precisamente no es el club del PowerPoint. A ver, reventamos el crédito, hicimos una reestructuración agresiva de la deuda. El fondo te hizo un programa que decía que la deuda era sustentable. ¿Quién lo reventó? Con baja. Macri, que decretó el default en pesos, primera vez en la historia del mundo. Pero escúchame, y Guzmán que no reestructuró la deuda de pesos cuando valían 30 guitas que estaban afuera de los balances de los bancos después de la reestructuración. Inflaste por 3 los balances. ¿Pero quién decretó? Pero a ver, digo, de nuevo... Pero pará, por eso los temas, yo no entiendo esto, estoy diciendo temas productivos. Pero entonces tratemos de entenderlo. Bueno, pero los temas productivos... ahogar la economía... Y enamorarse de todos los derivados financieros, los tecón, las taquín, yo lo que digo es, si no... ahogaron siempre la economía productiva. Así no se puede... Y ahora que la economía está creciendo... Porque Agustín también no, por eso, bueno, en ese sentido, retomo lo que dice el Vasco. Ahora que la economía está creciendo y que la Argentina y el gobierno así lo manifiesta... Para lo cual se consumió 15.000 millones de dólares que te llovieron del cielo el año pasado y que el año que viene no tenés, ¿sí?
¿Cómo A que ver, subieron del vos cielo el año siempre- pasado? ustedes Los que siempre pará. pronosticaron El las año peores pasado cosas. fue un año de superávit Pero da lo comercial mismo, donde hubo dólar a dólares que 30 se usaron, pesos. entre otras cosas, porque la recuperación Para mucho forzar más el rápida de lo que se esperaba. Para forzar el crecimiento Ahí está del mal corto forzar el plazo. crecimiento. De corto plazo, sistemáticamente sí Pero es que más eso es el sostenible. mundo. Pero hacer política, Pero si te quemaron Marina, los a ver, libros, el libro hacer lo tenés política quemado. expansiva Eso es el mundo. con divisas genuinas, como son las del resultado comercial, para acelerar el crecimiento y generar empleo y mejorar el bienestar social, ese es el objetivo de la economía. Dejaste un balance del Banco A Central contramano- sin reservas, un balance del Banco Central Pero la sin culpa reservas, del balance central, sin del Banco Central reservas con pocas y- reservas, y no, sin- con no. pocas reservas como hay hoy, reservas netas muy líquidas, muy bajas, son consecuencias del desastre del endeudamiento del gobierno de todo, anterior. de consecuencia del endeudamiento anterior, el origen. Vos que la tenés clara, ¿qué hubieras hecho el año pasado? ¿Hubiera salido al rescate de la economía o hubiera dejado caer? Porque yo sé, Estados Unidos salió con 13%. Convengamos creo, de que tiene la déficit. moneda de Y además, reserva y tiene pero capacidad mucho para peor duplicar todavía, la porque hoja de Hacienda no balance lo del hizo. Banco Central. Por eso y hoy que mucho tiene, peor, y hoy porque tiene, lo y hoy tuvo tiene que un Banco hacer. Central Y que vos, está si empezando a tenés razón, recoger también el lo tenías que barrilete. hacer. Por favor. Pero de nuevo, en la ¿Cuál fue? discusión. Alemania duplicó. Todos la los inflación. países del mundo Estados hicieron Unidos política cuadruplicó En expansiva. la 2020, inflación. no en 2021. En 2020, Pero, no en Marina, 2021. en el 2000, en pero 2021 que es Marina, año electoral. Marina, en el 2020 hiciste acá y todos los países del mundo política contracíclica para sostener El y kirchnerismo defender la hizo caída que política estaba teniendo. expansiva sistemáticamente desde que llegó, los años donde tenía expansión, o sea, sistemáticamente el gasto No, que se pará, vamos ahora. El año ¿Sabés qué 2020 existió? hiciste política contracíclica para enfrentar la caída que te generaba un evento externo que era la pandemia. El año 2021 hiciste política expansiva Tenés tres para puntos, acelerar y sostener el tenés tres crecimiento. Si puntos. no, hoy no estaríamos en los niveles Precisamente, prepandemia. tenés 3 puntos. Y hoy lo que tenés que hacer, Pero disculpa, y hoy lo que tenés que hacer es seguir haciendo política Pero ¿por qué no expansiva renegociaste con dentro de el los fondo en márgenes. su momento? ¿Por qué no renegociaste con el fondo? ¿Para Porque qué el fondo dijiste que el pretende- déficit fiscal porque iba a el ser fondo- 4 y... Porque el fondo pretende una política de ajuste Agustín. que te llevaría a abortar el crecimiento que estamos teniendo hoy en la Argentina y eso no te lo puedes permitir. Entonces, vamos a un acuerdo con el fondo bajo las reglas que la Argentina pretende para defender el hecho de sostener el crecimiento, generar empleo y seguir por este camino. Sí, el fondo no está dispuesto a eso, porque es el mismo fondo que fue toda la historia que recién remarcaba el Vasco. Es el mismo que fondo te que lleva fue precisamente, no es el mismo ¿Cómo fondo no va a que fue ser el mismo todo- fondo? No es el Marina? mismo fondo Es el que mismo fue toda fondo la de toda la historia. vida. No, es muy Se disfraza difícil. con papers heterodoxos de otra cosa, es el mismo fondo monetario de toda la vida. Precisamente, no es el Sino que mismo demuestre fondo. que no, bueno, que demuestre que no. Agustín, Si el gobierno intenta llegar a gracias un a las acuerdo. políticas expansivas del año pasado, hoy tenés 30.000 pymes vivas, que es lo que yo no veo. Y tenés una, Se y creen que tenés las una pymes- brecha cambiaria del Pero 100 tenés- de arriba pero del tenés por lo 100% que menos- genera la mayor era como la transferencia de ingresos. ¿Y Pero eso tenés qué es? 30.000 ¿No es pymes consecuencia funcionando. tampoco de lo que ocurrió con el endeudamiento durante esos años? Cuando, a ver, de nuevo, una de las cosas que tenés de cuando llegó, si querés, el gobierno, la brecha cambiaria era 20%, hoy la brecha cambiaria es 100%. ¿En cuánto la dejó el gobierno? Porque arrancó ¿Cuándo? eliminando el cepo, abrió la cuenta capital, permitió el negocio del La endeudamiento y la brecha fuga de cambiaria capitales. cuando terminó el Dejó gobierno al de país Macri quebrado y era volvió a del poner el cepo al 20%. final. Pero yo no voy a porque las defender al tarifas- gobierno de Macri, a ver, vamos de Bueno, nuevo. está bien, pero digo, hagamos un análisis Yo de lo que- cómo Pero llegamos a la pensemos para situación que adelante. tenemos. No, pero estamos defendiendo. Pensemos para adelante, Bueno, entonces perfecto. hacemos, rompemos con el fondo. ¿Qué No, hacemos? yo no digo que rompamos con el Pero- fondo. pero- Yo digo que hay que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, pero que el Fondo Monetario, un- si es con una otro cor- fondo, a ver, como vos decís, va a tiene aceptar. que ceder y una aceptar las corrección condiciones que fiscal Argentina al le... 2027, es un sendero de corrección fiscal al 2027. Yo me dedico a hacer proyecciones para las empresas. Sí. La probabilidad, la capacidad que tenemos los economistas hoy por hoy para proyectar los próximos 6 meses es complicadísimo. O sea, es muy difícil siempre, poner en las variables Argentina, nominales. en Argentina, al hace 2027 20 años. le vas a prometer al 2027, vas a llegar al equilibrio ¿Y qué fiscal al hacemos? ¿Y qué 2027. hacemos? ¿Le prometemos un ajuste para el año que- para este año? 3 años después, Pero del sí que 2027, hacés, 3 años porque- después de que empieza a vencer la deuda Sí. y cuando el simultáneo decís, uy, mirá los vencimientos Claro, de deuda que porque tenés. en el medio, o sea, estás porque en el avisando que medio va a haber una ese nueva sendero- reestructuración. No, en el medio, mirá, ¿sabes qué? Probablemente, muy probablemente, sí haya una nueva reestructuración, porque el Va, cronograma va a de decir. pagos que tomó el gobierno de Macri es impagable al ritmo que lo tomó Pero y los aún países extendiéndolo a 10 países años refinancian en un la crédito de deuda, facilidades los países extendidas. refinancian la deuda después de la reestructuración Sí, pero de los la deuda. países no tienen A ver, vamos de un nuevo. evento catastrófico como el gobierno de Macri que se endeudó en 100.000 Hiciste, millones de no, pero dólares. eso Él no- refinanciaba en no tiene 24 ningún- horas, dijo. En No tiene 24 horas ningún lo sentido arreglaba. discutir así. No, pero escúchame, ¿sabés Marina, qué pasa? Que es vos un tirás evento bomba, bomba, y catastrófico. no da No, la no tiro solución. bombas, trato de tirar números, argumentos. Pero los números, ¿sabes qué pasa también? Bueno, nada. Pero entonces, ¿cuál es tu solución? ¿Plantearle al Claro. Fondo Monetario que vamos a ir a un equilibrio fiscal este año? ¿Quién te pide un equilibrio fiscal? El fondo no te pide un equilibrio Pero fiscal para este vos el año. 2027 es muy lejos. Déjame lo que El están fondo no te negociando. pide un equilibrio fiscal este año. Yo lo que te digo es que estás en una situación particular donde ¿sí? Tu tasa de interés de la deuda en dólares rinde arriba del 20%. ¿sí? La tasa de interés de la deuda en pesos hoy por hoy está apenas equilibra, si querés, a la tasa de inflación. ¿sí? bueno. Y la única forma de mantener, si querés, la demanda de pesos en un contexto
donde te sobran un montón de pesos en la economía, ¿sí? 50.000 millones de dólares de pasivos remunerados al tipo de cambio oficial. Y tenés solamente 1.500 palos en las reservas del Banco Central. Y suponés que sacamos al fondo, tenés todos los vencimientos que tenés por delante. Tenés que hacer. Es con un cepo cambiario rígido que te genera una brecha cambiaria muy alta y esa brecha cambiaria muy alta te genera una transferencia de ingresos violentísima. Y lo que tenés que hacer es llegar a un acuerdo con el fondo, disculpa, un acuerdo que sea viable, que te permita sostener el crecimiento, que te genere credibilidad, certidumbre, que te baje la expectativa inflacionaria y que la tasa real en pesos sea positiva para poder seguir financiándote en el mercado local. No el mamarracho que hizo el gobierno Macri endeudándose afuera en dólares. Porque yo siempre escucho esto, como industrial no entiendo nada. Lo que sí entiendo es que cuando el país empieza a trabajar y a Acá se cierra usted, él, y dejamos a Marina para... Sí, para perfecto. Es la única forma de salir. Mientras crezcamos, hay posibilidad. ¿Y cómo creces? Crece cuando hay negocio de vuelta y crece, pues tiene que haber un acuerdo político, como hubo en el 2002 entre el peronismo y el radicalismo. Generar espacio de rentabilidad que otra vez a negocio invertir. Y la Argentina tiene un PBI que ningún economista lo tiene en cuenta porque no lo mete vos en la máquina. Nosotros en el 2002 hubo, entre otras cosas, entre abril y mayo, 15.000 millones de dólares que entraron de argentinos que vieron que la economía funcionaba y no estaba en ningún cálculo de ningún economista, ni Broda, ni Artana, ninguno lo ponía. Y esa es la realidad argentina, que es la que yo conozco. Yo recorro todo el país. Y esto que cuenta Marina, la gente, Buenos Aires, la City, ¿sabe cuándo explota Buenos Aires? Cuando a la Argentina, cuando la manejan la City, los TACAM, los TEDIN, todos estos números que nadie entiende. ¿Y sabe quién te salva? La economía real, el crecimiento. Y el interior del país hoy no está mirando esto, está mirando cómo produce, cómo invierte. Yo tengo un banco que no paramos de dar crédito en tipos que están cambiando la matriz productiva. Esa es la salida. Si seguimos con un modelo que le vendés al mundo lo que vale poco y le compras al mundo lo que vale mucho, bueno, del proyecto nos puede dar todos los números que quiera, pero Argentina no sale. Gracias, me digo Agustín. Bueno, por eso digo, quiero aclarar que lejos de pretender no ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, lo que yo estoy planteando es que hay que lograr un acuerdo con el Fondo Monetario, pero que defienda el interés nacional y que defienda la necesidad de crecimiento de la economía real que tiene la Argentina. Porque después aparecen colegas economistas, como en los últimos días, las últimas horas, apareció por ejemplo José Luis Espert, a alertar que si no hay acuerdo con el Fondo Monetario, este año la inflación va a ser del 100% y a tirar números que sacan de la galera. ¿Por qué? Porque están jugando en favor de ciertos intereses que pretenden empujar a la Argentina a alcanzar a cualquier costo, cualquier tipo de acuerdo. Y eso no va a ser. El gobierno está dispuesto a seguir defendiendo el crecimiento argentino, la economía real de la Argentina, y si el Fondo Monetario no está dispuesto a ceder, porque es el mismo Fondo Monetario que insiste con su receta de ajuste, como le hizo a lo largo de la historia, no habrá acuerdo con el Fondo Monetario, habrá un programa macroeconómico propio arriba de la mesa que apunte a lo que te acabo de decir. Bajar la expectativa inflacionaria, generar tasas de interés reales en pesos, sostener el crecimiento, crear empleo, ir a un círculo virtuoso y empezar a ordenar la economía para así después cumplir con las obligaciones, como lo hizo cuando la economía creció y le pudo pagar al Fondo Monetario. Hoy las condiciones internacionales no están dadas para poder hacerlo en la velocidad en la que se hizo en aquel entonces, en el año 2005. Bueno, va a llevar más tiempo, pero lo que nos dejaron a partir del endeudamiento irresponsable del gobierno anterior, hoy es imposible de manejar. Hoy te piden un plan. Está llevando de la mejor manera posible. Se renegoció con los acreedores privados y ahora se busca un acuerdo conveniente para la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que se pretende, nada más. Marina, tu cierre. Argentina tiene una tasa de inflación que está en la zona del 50% con anclas rígidas, dólar y tarifas. ¿Sí? Tenés que remover ambas anclas rígidas y tenés un riesgo cierto de acelerar esa tasa de inflación en un contexto donde tenés un balance del Banco Central que está reventado. Te sobran pesos y te faltan dólares. En 2002, el año tan virtuoso que menciona recién, Argentina arranca con equilibrios, con superávits. O sea, Argentina hizo el ajuste, la salida de la convertibilidad te hizo el ajuste a retenciones mediantes. Hoy por hoy estás con, si querés, superávit externo, cayendo, porque la sequía te va a erosionar las cantidades exportadas y a los precios actuales vas a tener 7.000 palos menos el año que viene que este. No vas a tener los DEX que te llovieron del cielo. Y el crecimiento que estás teniendo de corto plazo, que lo generaste forzándolo este año, yo no digo el 2020, pero en 2021, para tratar de llegar a la elección lo mejor posible, no lo vas a poder sostener. El nivel de importaciones que tenés de cara al año que viene, dado los menores dólares que tenés, es algo así como 4.800 palos por mes.
en el margen, el nivel de actividad del cual están mencionando, estás hablando de 6.000 millones de dólares por mes. No tenés dólares para financiar el crecimiento. Se resuelve. No tenés Pero cuidado, dejame marcar algo nada tenés más. una brecha cambiaria del 100%. Entonces, hoy tenés una brecha. Y esta inflación, la brecha y estos niveles de inflación generan una transferencia de ingresos violentas donde el crecimiento no se sostiene. Solamente marcar una cosa. Cuidado con ese análisis, Marina, porque ese análisis te está llevando implícitamente a que entonces tenemos una necesidad de devaluación del tipo de cambio oficial, que es lo que también plantea No y la pretende tenías el año Fondo pasado. Monetario En Internacional. 2020 vos tenías margen para evitar devaluar el tipo de cambio Hoy vos oficial. decís que no. La expectativa después del acuerdo de la deuda, que era la tasa de interés que arrancó en 11, vaya a 8. Hoy esa tasa de interés es 28 para los bonos cortos. Hoy o sea, un salto reventaste el devaluatorio crédito. en la economía Reventaste el argentina crédito. sería catastrófico. Bueno, lo vas a tener en algún y no momento. sería como fue sí en el 2002, donde era inevitable porque veníamos de la convertibilidad y un atraso cambiario fenomenal. Hoy no sería necesario y sería calamitoso para la economía. Cuidado porque el Fondo Monetario también Yo pretende creo que la Tenemos capacidad de tenemos que recuperación cerrar. existe y se va a lograr. Y siempre hay... Requerís a lo un mejor- programa a lo de mejor, estabilización urgente. A lo mejor A ver, ellos Marina, no lo así ven. cerramos. Vos tenés pacto para hacer con los exportadores. Siempre en una crisis hay soluciones en un país que puede generar riqueza. Sí. Siempre lo que te cuentan no es que A te ver, Marina, así no cerramos. nos vamos a estrellar. Requerís un programa de estabilización urgente. Una brecha cambiaria arriba del 100% es extremadamente perversa. Los exportadores en algún momento te van a liquidar. Venezuela tuvo brecha cambiaria arriba del 100% durante varios años antes de irse a la hiper. Pero la principal diferencia es que en Venezuela los dueños de los dólares era PDVSA, era la petrolera estatal que se terminó fundiendo. En Argentina los dueños de los dólares no son, digamos, no es el Estado. Argentina hay y en montones algún de momento te activos van a y un dejar de PBI liquidar. afuera que los Entonces lo que digo argentinos es, lo van a poner. requerís urgente un programa con el fondo. El escenario de corrección el año que viene va a ser con el fondo o sin el fondo, va a ser más peor. No, Yo lo lo que que digo tenemos es, es la oposición el también con haber una propuesta forzado muy durante importante. 2 años la negociación de la forma en que se hizo, haber reestructurado la deuda con privados sin enmarcarla en un acuerdo con el fondo, haber hecho el manejo que se hizo de la deuda de pesos después de que se había reperfilado y los bonos valían 30 y estaban afuera de los balances de los bancos. Y con los Tenemos que cerrar porque se nos va el Pero programa. termina esta catástrofe. nos deja no, todo pero no es esa contra- catástrofe. y Lo que ninguna- digo es en pero algún bueno, momento ¿cómo salís? dejemos de Pero discutir esto- las herencias y empecemos a mirar para adelante. Por supuesto, Vasco, Gracias. digo. Pero esto tenés Gracias que a los salir, tres por haber tirate, estado. tirate, tirate, Agustín, y luego Marina cómo se sale. y Mendigure. Siempre terminamos así con Mendigure. Es imposible. Gracias, gracias. La verdad que me tiraste todas las palas y déjame que te cuente la